Hola, 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 mis discípulos amados, pero muy buenas noches tengan todos. Qué lindo compartir una noche más de estudio bíblico, una noche más de Instituto Bíblico Catefe. Catefe, que es nuestro centro de aprendizaje teológico para la vida de fe. Catefe, que es el espacio, es la cátedra donde juntos estudiamos la palabra del Señor y lo hacemos como quien toma un trozo de carnita, ¿verdad? Y empieza a deshilacharlo y a deshilacharlo y a deshilacharlo para verificar todo lo que hay ahí en la palabra del Señor, con lo que Él nos alimenta, con lo que Él nos exhorta, con lo que Él nos enseña, con lo que Él nos instruye. Así es que es nuestro espacio en Catedral de Fe de deleite, de banquete especial, donde juntos estudiamos la palabra del Señor. Como siempre les digo, aquí, este es nuestro espacio de estudio de la palabra del Señor. Nuestra cátedra, el púlpito, es este lugar desde donde yo me permito transmitirles con todo mi corazón la enseñanza, y las sillas o las bancas donde ustedes se sientan es ahí donde están cada uno en sus diferentes casitas, donde están cada uno, algunos en su trabajo, otros en su vehículo, otros en el servicio público de buses, ya rumbo a casita, otros ya acostaditos, ¿verdad? Se vale, eso sí, con la Biblia en mano y con lápiz y libreta para anotar, o bien con la libreta de apuntes digital, con el bloc de notas digital, algunos todavía quizá ahí en la mesita cenando y otros ya reunidos en familia alrededor del televisor, otros con su dispositivo móvil, pero usted no solamente es espectador, sino que usted es protagonista de nuestro estudio bíblico, porque aquí mismo, en la caja de comentarios de YouTube o en la caja de comentarios de Facebook también usted puede poner sus consultas, puede hacer sus interrogantes, puede también hacer sus comentarios, puede responder a las preguntas que nosotros, los que hoy vamos a enseñar, podamos hacer en el transcurso de la enseñanza, de forma tal que tenemos una comunicación recíproca y bidireccional, y es una manera preciosa en que estudiamos la palabra del Señor. Gracias a los que ya están conectaditos, a los que ya se han ido uniendo, a los que son asiduos a la enseñanza, a los que vienen por vez primera, también muchas gracias. Mi saludo especial y caluroso a todos los que se van a encontrar con nuestro video posteriormente, con nuestra enseñanza, también nuestro saludo cordial. Qué bueno que usted esté conectadito con nosotros, todos los discípulos de Catedral de Fe, bienvenidos a su casa, y a todos aquellos que no perteneciendo a nuestra iglesia como miembros de ellas, no obstante, se acostumbran a acompañarnos en este espacio de estudio bíblico en el Centro de Aprendizaje Teológico para la Vida de Fe, CATEFE, Instituto Bíblico de Catedral de Fe. Soy el pastor Juan Luis Calvo. Deseo que Dios le bendiga de una manera especial, de una manera grande y sobrenatural. Quiero pedirle a todos nuestros discípulos que puedan tomar el enlace y repetirlo en su red social de Facebook para que esto llegue a muchas personas más. Lo segundo que quiero pedirles es que, como ya les he dicho, les he enseñado, voy a ver si lo logro tomar acá, como ya les he pedido en otras ocasiones, vayan ahí donde usted ingresa. Ahí ve que hay un espacio donde usted le puede poner me gusta
y le dé me gusta a nuestra transmisión. Lo otro que quiero pedirles es que si usted no se ha unido a nuestro canal, se suscriba al canal y active la campanita para que le llegue ipso facto inmediatamente todas las enseñanzas que damos. Apenas estamos transmitiendo enseñanzas, le llegue a usted suscribiéndose a nuestro canal, activando la campanita y por supuesto dándole me gusta a nuestra enseñanza de hoy. Pastor, pastores, líderes de los diferentes grupos de chat, de trabajo, de Catedral de Fe, tome el enlace, disemínelo en su grupo. También si usted ve que alguno de sus discípulos a cargo no está conectadito, póngale el mensajito directamente, envíele el enlace, dígale, hermano, conéctese rapidito porque ya está al aire nuestra enseñanza del día de hoy. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y luego presentaré a mi compañero de mesa y de enseñanza el día de hoy. Padre, esta noche consagramos nuestra vida y asimismo consagramos este tiempo delante de ti, Señor, para ser instruidos en tu palabra, Señor. Nuestro corazón se dispone a ti, al estudio de tu palabra, a escuchar tu voz. Edifícanos, exhórtanos, enséñanos, háblanos, úsanos, Señor, a los que nos das este honor de enseñarte, Padre, delante de tu presencia, delante de tu Santo Espíritu y delante de tu pueblo. Haz que el corazón de tu pueblo esté atento a oír tu voz y que esta noche por estas ondas digitales tu palabra corra y tu nombre sea exaltado. La honra y la gloria es para ti, la soberanía al imperio. Y consagramos este tiempo, así como nuestras vidas en este tiempo, para tu servicio y para atender el consejo sano, santo y a la enseñanza de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, tengo el honor de compartir con ustedes la enseñanza de hoy, que es la consecución de la enseñanza que iniciamos el jueves anterior, aunque al pastor que les voy a presentar ahora también estará en nuestra escuela de ministros de la palabra, también el día jueves, es decir, lo tenemos a bases llenas a él, pero como el jueves anterior lo hicimos público, pues estamos celebrando el Día de la Biblia y hablando de esta preciosa obra literaria magnífica, extraordinaria, traducida al español, obra gloriosa, porque era la obra de traducir la palabra del Señor a nuestro idioma. Y como empezamos, dije, el jueves anterior y lo hicimos público, hemos decidido poner esta cátedra hoy al servicio también de nuestro amado y muy querido, admirado y bien ponderado Pastor Sabdiel, a quien damos la cordial bienvenida. Mi amigo y hermano, amado, consiervo, Pastor Sabdiel, bienvenido a Instituto Bíblico Catefe. ¿Me ayudas ahí, por favor? Sí, muchas gracias. A ver, ¿me escucha? Ya, sí, perfecto. Yo añadiría muy piropeado hoy, entonces. Muchas gracias por esas palabras que Bueno, me gloria a honran Dios. y obviamente lo motivan a uno, ¿verdad? La honra es nuestra Es, tenerte aquí en Catefe, ¿verdad? gracias, Este, pastor. hubo un tiempo que estuviste en Catefe y luego te pasamos a Escuela de Ministros de la Palabra, más en Ujú, privadito, y me quedó este ujú. espacio a mí para enseñar yo doctrinas fundamentales. Pero hoy, ¿verdad? Como queremos que todos los discípulos atiendan la enseñanza de lo que nos estás dando acerca de esta magnífica obra, que es la palabra de Dios, pero traducida hace ya poquito más de 500 años o casi 500 años, ¿verdad? Cuatrocientos Eh, cincuenta y cinco. 455 años. Entonces, de ahí, las pantallas de los dispositivos televisores y esta cátedra es toda su llamado, pastor. Muchas gracias, amado. Me honra nuevamente y sobre todo que compartas siempre con tanto ahínco, con tanta confianza. Y Ujú. los martes, que ahora es tu espacio, ¿verdad? Privado, como vos decís, Ahí de después le compartir con tu cobro, gente. ¿Perdón? ahí después le cobro. Está bien, ¿no? Vale, bueno, no tendría con qué pagarte realmente. Ojalá que no me cobres. Así que muchas gracias y qué bueno verles. Aquí estaba viendo a los hermanos conectados. Y de todos me alegro, algunos que tal vez no los reconozco, como a Rolando Gamboa, me va a disculpar, no sé si, pero digamos, no me acuerdo de la carita de él, y alguna gente por ahí que tal vez no me acuerdo bien, porque hace tiempo no estoy con la iglesia, pero sí me alegro mucho de la primera que aparece ahí también, de Esther Arce Coto.
una persona es doña Esther, ¿verdad? Mi alumna más veterana, ¿verdad? Es lo del pastor. Y entonces, pues, Perdón, así es, una sí, y es la más veteranita, sí, 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 la así que qué discípula alegría. más amada que tenemos en Catedral de Fe, Sí, es un po imposible no amarla, ¿verdad? O sea, un poquito más obviamente. de octogenaria, un poquitito para Sí, arriba de sí, octogenaria. creo que anda por la edad de mi papá, porque papi cumple ahora en diciembre, si Dios no lo permite, y ojalá le dé la vida para eso. Llega a 83 años y yo me Mm, acuerdo que doña Esther creo que es 1 año o 2 años mayor que mi papá. Me parece, ¿verdad? Lo que hablamos la última vez que anduve por allá. Así que un saludo muy especial porque qué lindo, qué ejemplo es que una persona de esa edad esté aquí conectada con ganas de seguir aprendiendo, porque definitivamente cuando dejamos de aprender, yo creo que empezamos a morir. Eso es uno de los primeros síntomas, ¿verdad? La mente se atrofia, todo lo que es el sistema cognitivo como tal, ¿verdad? Y el aprender mantiene nuestra mente activa. Así que felicidades, doña Esther, por estar acá conectada en esta noche. Le mando un abrazo ahí donde usted se encuentre. Más, bueno, estoy, como ves, estoy obligado porque tengo frío, así que con este así hace frío, ¿verdad? freíto, claro. Sí, 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 sí. Y le mando un abrazote lleno de mucho cariño a doña Esther. Bueno, y qué alegría verlos a cada uno, ¿verdad? Cada una de las personas que están por aquí conectados. Muchísimas gracias, de verdad. Qué placer, qué bendición. Como muy bien decía nuestro amado pastor, celebramos el 28 de septiembre del año en curso, 2000, 455 años de que se tradujo la primera Biblia completa protestante al español. Ok, entonces hay que ser muy enfáticos en esto, ¿verdad? Es la primera traducción completa al español, porque en la clase pasada, de hecho, estuvimos viendo algunas traducciones que se hicieron, que las vamos a repasar rápidamente para los hermanos que no estuvieron y para que la mente no nos traicione, pero eran como la Biblia Ferrara, que se tradujo el Antiguo Testamento, o el Nuevo Testamento de Francisco de Encinas, ¿verdad? Como la misma palabra lo dice, el Nuevo Testamento. Entonces, no había una traducción hasta el momento completa al español de la Biblia. Estamos hablando de Génesis hasta Apocalipsis. Y no solo que fue la primera traducción vertida al español, sino que también es la primera traducción protestante. Y ahora vamos a aclarar qué queremos decir con protestante, que dicho sea paso, amado pastor, hoy es Ujú. qué, hoy es primero, es dos, estoy perdido. Primero, Hoy es primero. Hoy estamos entonces iniciando el mes de la Reforma Protestante. Entonces, recordemos que la reforma fue en 1517, que inició oficialmente el 31 de octubre de 1517. Entonces, este mes es lo que, después del mes de la Biblia, sigue el mes de la reforma. Yo, pastor, creería, ¿verdad? Si fuera por orden cronológica de hechos, debería ser primero el mes de la reforma, hablamos de la reforma, y una de las consecuencias de la reforma es la ujú, traducción de la Biblia en sus lenguajes correspondientes a cada país, los lenguajes ujú. vernáculos, ¿verdad? No tendríamos la Biblia al español si no hubiéramos tenido una reforma antes. Lo que Ya, pasa es que, bueno, perdón, eh, pastor, eh, has dicho ah, la semana anterior y en esta ocasión y también en radio varias veces vernáculos y quizá la mayoría entendamos o la mayoría no entendamos. ¿Qué se entiende por estos idiomas sí, vernáculos? Perdón. nuestro lenguaje vernáculo es el español, ¿ok? Acá Ujú, hablamos, aunque hay lugares donde hay mucha gente aquí muy probablemente bilingüe o trilingüe, ¿verdad? Pero nuestro lenguaje vernáculo es el español. En Estados Unidos el lenguaje vernáculo es el inglés. En Brasil el lenguaje vernáculo es el portugués, ¿verdad? Entonces es la lengua propia de cada país. es como ¿Ok? A eso, el lenguaje nativo, por decirlo así. el lenguaje nativo de cada país. Ujú, Entonces, recordemos que era prohibido absolutamente traducir la Biblia, estaba en un único lenguaje que era en ese momento para ellos considerado el lenguaje sagrado, que era el latín, por ujú. ende era prohibido traducir la Biblia
para que los alemanes la entendieran, o sea, al español, al alemán, para que los franceses lo entendieran, al francés, para que la gente de España lo entendiera. Todo el mundo tenía que leer la Biblia en latín. Entonces, una de las consecuencias de la reforma protestante es que se dan movimientos regionales en los entes políticos que todavía no eran como los países como conocemos hoy día, pero bueno, muy aproximados en cada estado para traducir la Biblia, que estaba única y exclusivamente en latín, a los idiomas nativos de Pastor, cada país. ¿la decisión era maliciosa o había una decisión sana, el hecho de que no se tradujera a los idiomas de cada nación? Qué difícil contestar eso, en realidad. Mm, En el fondo, la razón que daba la iglesia oficial en ese momento para no autorizar, y con eso doy un poco de contexto también a una pregunta que me hiciste la semana pasada, ujú, y tal vez de la cual estaba tanto pensando en el tema de la Biblia en el español que tal vez no fui acertado a la hora de contestarla. Me preguntaste de la Inquisición. Sí, la Inquisición española como tal, obviamente es originaria de España y fue un fenómeno muy aparte de los otros movimientos de Inquisición que se dieron en otros países, y siguió durante mucho tiempo más, siglos, pero la Inquisición como tal, lo que se puede llamar es ese movimiento represivo, por así decirlo, empezó como, sí creo que lo mencioné, empezó más o menos, el año pasado hablamos de Baldó, Pedro Baldó, los valdenses, que fue el primero mm, que hizo una traducción de la Biblia a los lenguajes romances. En romance hablemos de la combinación del italiano, francés, español que había más o menos ahí en los montes Pirineos y toda esta cuestión ahí en estos estados. Y él gastó una fortuna, su fortuna personal, en la ilusión, en el sueño que él tenía de que la gente tuviera la Biblia en sus propios idiomas. Esas Biblias fueron confiscadas por Roma, fueron quemadas e incluso se habla de una matanza por los dominicos de más o menos unos 300,000 valdenses, hablan algunos. Entonces, desde esa época, estamos hablando del año 1200 aproximadamente antes de Cristo, empieza estos movimientos inquisitoriales a reprimir todo intento de traducción de la Biblia a un idioma diferente que no fuera el latín. Ya posteriormente se activa en España nuevamente para, como eso sí, como hablamos, para perseguir a los judíos, para perseguir a los moriscos o a los moros, que llamamos nosotros, conversos, o que no se convertían más bien, quitándole sus propiedades, sus tierras, su identidad, su nacionalidad y expulsándolos del país o, en su caso, siendo sacrificados, quemados en la hoguera. Entonces, mm, contestando tu pregunta, ujú, que eh, sí la iglesia quería prohibir esa traducción porque ellos decían que al igual que pasó con Pedro Baldó en el año 1200 antes de Cristo, las traducciones podrían llevar a herejías, por malas traducciones, según ellos, ¿verdad? mm, Porque sabía que saber traducir la Biblia y no era una empresa como traducir un texto cualquiera que se llame el Quijote de la Mancha, ¿verdad? Por decirte algo. Entonces que las traducciones estaban salpicadas de herejías y por ende eran prohibidas. Claro, lo que también de fondo había ciertas, la traducción como tal, obviamente toda traducción, llamémoslo que no es inocente, ¿verdad? En la traducción hay una interpretación también de la persona que está traduciendo, depende de la forma en que use para traducir. Usted puede traducir, algunos defienden la traducción formal, palabra por palabra, ¿verdad? Pero a veces no tiene sentido así, si no tenés que hacer una interpretación de lo que la persona está diciendo. Si yo te digo a vos, por ejemplo, traducime al inglés esta frase del español: el teje y maneje de la situación estuvo trabada. Híjole, ¿verdad? Entonces, ¿cómo traducís vos el teje y maneje? No hay una palabra en ujú, inglés para teje y maneje. Y si pones tejer, que no sé cómo se dice en inglés, ¿verdad? Y pones y manejar, ¿verdad? No tiene sentido en inglés esa palabra.
porque es un giro idiomático propio nuestro, decir el teje y maneje. Y es una de las palabras más difíciles de pronunciar, dicho sea paso, para una persona que no es hispanohablante, les cuesta mucho esa palabra. Entonces, es muy propia de nuestro idioma, obviamente, y no existe en otro idioma una palabra idéntica. Entonces, ahí el traductor tiene que saber interpretar lo que el escritor está diciendo. Entonces, por eso hay una frase en latín que dice traductore, traditore. Es algo así como traductor es traidor, ¿verdad? Porque es imposible no dejar una impronta personal en lo que se está traduciendo, ¿verdad? Dejar una huella y es una interpretación. Entonces, por eso es muy difícil llegar a una traducción que diga, algunos dicen, la traducción palabra por palabra es la más fiel. Yo no estoy tan convencido de eso. Ahora, pero cuando traducís dinámicamente, de una manera que traducís la idea, estás interpretando y el aporte humano obviamente está ahí en el texto. Entonces la iglesia dice, mejor no traduzcamos. No es prohibida la traducción para que haya esas interpretaciones personales de cada traductor y no caer en herejías. Pero también Y en el fondo eso era lo que ellos decían, ¿verdad? Perdón. estaba el hecho de que cada uno que pudiera leer su Biblia podría interpretarla a su antojo, que era una de las Eh, preocupaciones. Pero también la pregunta no fue inocente, para usar una expresión que dijiste sí, no, antes, yo sé que no, totalmente. No te preocupes. porque Ya tiene, son casi 2 años con vos, tranquilo. porque tiene esa vía de tratar de cuidar no solo en la traducción y lo que hace el traductor, que en algunos casos, o en la mayoría de los casos, es interpretar, sino que masificar el texto podría permitir que hubieran muchas interpretaciones alejadas de la interpretación oficial o del magisterio de la iglesia, pero también era, digamos esto, comillas, la parte buena, pero también la parte mala, yo diría, y que quizá malintencionada, también era como manejar la verdad, tener el imperio de la verdad, solo ese grupo específico de Claro, supuestos iluminados, ¿no? claro, recordemos que solo el Papa y el magisterio de la Iglesia son los únicos autorizados a interpretar la Biblia, ¿verdad? No, ni un sacerdote puede hacerlo en teoría, porque Ujú. está reservado para lo que se llama casualmente, como se acaba de decir, el magisterio de la Iglesia, ¿verdad? Entonces es un lujo, ¿verdad? No permitido para el clero bajo, que se llama, sino solamente para el clero alto y muy alto. De ahí que les Entonces, envían domingo a domingo o para todo el ujú, año lo que tienen que hablar, lo que tienen que decir, ¿no es cierto? claro, claro, correcto. Y obviamente cada sacerdote le va a dar su sabor personal, ¿verdad? Su manera de hacerlo, pero no puede salirse de esa línea que ya se sabe que se está manejando en todas las iglesias católicas romanas alrededor del mundo. Ok, Ujú. entonces, pues sí, la idea era mantener siempre como yo dije, creo, en la clase, no sé si fue en la clase, no, creo que sí fue en la clase, el, 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 el adueñarse, el apropiarse de la palabra, creo que fue en la radio, no recuerdo, el apropiarse de la palabra, el decir, eso es nuestro, ¿verdad? Y yo decía, la Biblia no es exclusiva y no es un activo que sea exclusivo de un grupo denominacional, llámese como se llame, ¿verdad? Sino que es la palabra de Dios para toda la humanidad y nadie puede adueñarse de ella y reservarse el derecho único y exclusivo de decir, solo nosotros tenemos la revelación exclusiva de la palabra de Dios. Por ahí va más o menos, como decimos en Ujú. Puriscal, por ahí va la procesión. Bueno, aquí nada más quiero leer antes de entrar al resumen a doña Esther Arcecoto que dice, muchas gracias, Pastor Santiago, Dios te bendiga mucho. Tengo 87 añitos. Para Cristo, imagínese usted. Saludos para ambos, qué linda, un abrazo, 87 Ujú. añitos, imagínense. Espero llegar a esa edad, ¿verdad? Dios me da la oportunidad de llegar a esa edad. Y segundo, me lleva 37 añitos casi, y un poco más. Y después, bueno, y seguir a esa edad activos, ¿verdad? Siempre ahí. ¿Se imagina dando clases a esa edad yo? Todavía paz. Ujú. Qué No sé si bárbaro. habrá Bueno. alguien que lo soporte, pero me imagino que debe ser bonito. Entonces, Bueno, ahí. habíamos pasado la semana anterior por Johannes,
el inventor de la imprenta, Johannes Gutenberg, Ajá. ¿verdad? Ujú. 1455, 1459, viene, se empieza a masificar el texto sagrado, pero ahí nos empezaste a hablar de uno que creo que ahí fue donde quedamos, de uno que Julianillo, terminó, de Julianillo, exacto, que terminaba en Julianillo Hernández. Anillo, como si fuera despreciativo, pero no, así era como se llamaba, Julianillo, Ah, ¿verdad? bueno, se llamaba Julián, en realidad, se llamaba Julián y le decían Julianillo. Este, Era de cariño, no despectivo. Más o menos, porque le decían Julianillo, porque él era flaquito, dicen las crónicas, ¿verdad? Es de la historia que era flaquito y era como un poquito jorobadito incluso. Mm, Entonces, le decían, no sé, sí, Zabdielillo, sí, es que Julianillo, Zabdielillo, ok. Juancillo suena raro, ¿verdad? Pero Ujú, era por eso, era básicamente, tal vez sí era un poco, pero ese es lo vacilón, ¿verdad? Porque ese menosprecio fue lo ujú. que le permitió no generar sospecha y, y meter de contrabando las primeras Biblias o los primeros Nuevos Testamentos a España. Ujú. Entonces, contextualizando, era prohibido que la Biblia, según el índice de libros prohibidos de 1551, era prohibido poseer la Biblia traducida al castellano. El índice de Entonces, él, libros, perdón, el índice de libros prohibidos de 1551, como dijiste, obviamente los libros prohibidos los declaraba la Iglesia. sí, obvio, la Inquisición, y después fueron refrendados en Trento, en el Concilio de Trento. Pero sí Ujú, era prohibido poseer cierta literatura de Calvino, de Lutero, estamos hablando de ujú. 1551, más o menos, 50, 50, ya había pasado la Reforma Protestante, entonces todos los escritos de Lutero estaban prohibidos, todos los escritos de Calvino estaban prohibidos, todos los escritos de Zwingli estaban prohibidos, todo lo que fuera, ¿verdad?, en contra de lo que la iglesia pensaba, estaba total y absolutamente prohibido. Pero Entonces, vea qué interés. Julianillo, perdón, no pierdas tu idea, qué pena. Trasegaba Biblias y trasegaba todos estos textos prohibidos. Fíjate que hoy estaba leyendo, no sé, bueno, se hicieron cuenta del ataque de Irán a Ujú, Israel el día de hoy, que atacó con 180 misiles Israel, sin misiles balísticos. La vez pasada que atacó en abril, creo que fue, no me acuerdo cuánto, envió drones, envió un montón de cohetes y vio que era 300. perder la plata, ¿verdad? Entonces Ujú, dijeron, no, aquí los que son más efectivos son los balísticos, los más grandes, y mandaron de esos. Y algunos, pues sí, aparentemente se impactaron en una base militar israelí, pero no, aparentemente no hubo daños mayores ni muertos. Y hoy sale en medio de toda esta situación, ¿verdad? Sale una revelación que dice uno de los dirigentes de Irán que es que el aparato, la estructura militar iraní y aún los servicios secretos iraníes están tan penetrados por el Mossad, por los servicios secretos ujú. israelíes, que por eso Israel ha logrado unos golpes militares tan precisos. Resulta que los que saben un poquito, yo lo sé de las películas, ¿verdad? Los que saben un poquito de películas Ujú. saben que está el servicio secreto de cada país y hay un contraespionaje, ¿verdad? Que es los que se dedican a buscar a los espías propios, ¿verdad? Que están sirviendo a los enemigos. Pues resulta que casi todo el burú, la oficina iraní que buscaba espías israelíes eran espías israelíes en realidad, incluyendo al jefe de la unidad. El Sí, jefe de la unidad era un espía israelí, el que se dedica a buscar espías israelíes. sí, que Entonces, los contrataron para contrarrestar al Mossad y resulta que ya él era del Mossad. eran agentes del Mossad. Entonces, por eso Israel estaba obteniendo información tan precisa y preciosa, ¿verdad? Para ellos. De hecho, ahorita el presidente iraní todos los tienen escondidos porque tienen miedo de que con la información que posee Israel puedan liquidarlos también. Ujú, Pues bueno, ¿por qué le cuento esto? Bueno, primero porque me hizo mucha gracia. Segundo, porque la Inquisición trabajaba con espías. Y hay dos casos que le voy a contar. Resulta que ujú, un inquisidor cuando Casiodoro de Reina está en el convento de San Isidoro, todavía en Sevilla, recordemos que Sevilla era la Nueva York de su momento, ujú, y entonces empieza Julianillo a meter literatura de contrabando, los Nuevos Testamentos los introducía un doble fondo en los barriles de vino, y le hacía un doble fondo, ahí metía los Nuevos Testamentos de Francisco de Encinas y los distribuía dentro de España
Y ahí Casiodoro, dentro de su convento, empieza a recibir literatura y muy probablemente se da cuenta que Lutero en 1534 traduce la Biblia al alemán, ujú, y se da cuenta de que están traduciendo la Biblia al francés también en ese mismo año, y se da cuenta de los intentos de los ingleses también. Entonces él empieza a ver qué está pasando en otros países. Número uno. Número dos, él está en un convento que se rige por la regla de San Jerónimo. San Jerónimo es el traductor de la Biblia a latín. ¿Ok? ujú. Entonces ellos tienen, y ahí, ese es su héroe, ¿verdad? Ese es su modelo a seguir, San Jerónimo, que había traducido la Biblia. Y además, ¿En el la regla de San 300 Jerónimo qué? era que debía, perdón, ¿En el 300 qué, San Jerónimo? 385. 385, que es un buen dato que los hermanos anoten ahí, que dio a luz la Sí, Vulgata Latina, ¿verdad? Nos habías la contado. Vulgata, Ujú, correcto. El Papa Dámaso X le pide a San Jerónimo que traduzca la Biblia al latín y se da esa traducción. Y entonces San Jerónimo obviamente ya había fallecido, pero está la regla de San Jerónimo que llaman, ¿verdad? ujú. Y ellos están bajo esa regla y obviamente ya hay. Eso es interesante, pastor, cuando uno conoce todos esos, ¿verdad? ¿En qué se inspiran? ¿Qué ejemplo sigo, ¿verdad? ¿En Ujú, quién estoy poniendo mi mirada? Sí, Sardiel, tenemos que poner la mirada en Dios, sí, sí, estamos de acuerdo, ¿no? Pero humanamente tenemos que tener modelos, ¿verdad? A seguir. Y el mismo Pablo lo dijo, ¿verdad? O sea, sin falsas modestias, ¿verdad? Entonces, yo se lo he dicho aquí públicamente, o sea, yo por ejemplo, admiro mucho al pastor Juan Luis y espero aprender de él y estoy aprendiendo de él ahora con Rodolfo, gracias. con el pastor Rodolfo, que tengo, como Juan Luis sabe, el pastor Juan Luis sabe, tengo más de 30 años de conocerlo, pero en esta etapa en lo que estoy ahorita, pues obviamente es una etapa diferente y también estoy aprendiendo de ellos. Entonces, uno siempre tiene que tener modelos aquí cercanos, aquí a la par, ¿verdad? Para, para seguir hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Pero por el momento es lo que hay. Entonces, tenemos que inspirarnos, ¿verdad? Porque en las personas que tenemos cerca de nosotros y que pueden motivarnos. Y Casiolo Reina el reino de los cielos está necesitando, ¿qué está necesitando? Un casero de reina, sí, sí, está necesitando gente que emprenda esas labores titánicas y esas empresas enormes de decir, voy a traducir la Biblia completa al español, wow, o sea, sin ordenadores, sin computadoras, sin nada, de nada, ¿verdad? A Y pura a pura tinta, mano. a pura mano, ¿verdad? Imagínense lo que era eso, hacerlo en 12 años, en 12 años tradujo Ujú, él, claro, anduvo para arriba y para abajo por toda Europa huyendo, pero también el reino de Dios, sí, necesita gente así, pero también el reino de Dios necesita Julianillos Hernández, ¿verdad? ujú. Necesita alguien que como él que diga, yo lo que puedo hacer, de ahí voy a aprovecharme de mi físico, que soy chiquitillo, que nadie me toma tal vez muy en serio, que soy jorobadillo, ¿verdad? Y de su profesión, ¿verdad? U oficio, Sí, como comerciante. él sabía mucho de imprentas, en realidad él había aprendido mucho de Ujú, las imprentas trabajando con gente en esto y ahí conoció precisamente la literatura protestante y ahí empezó a ujú, descubrir casualmente a Cristo. Y él dice, yo quiero que España conozca a Cristo también, voy a llevar la literatura en español a España, pero voy a aprovecharme, vea qué bonito, voy a ujú. aprovecharme en vez de sentirme acomplejado, ¿verdad? De que soy chiquitito, flaco, jorobadito, que nadie, nadie tal vez me va a considerar como una amenaza, voy a aprovecharme de eso. Usted Entonces sabe que se me parece la descripción del apóstol Pablo, un poquito. Así lo bueno, describen en sí, la tradición. sí. No, no lo había pensado, sí, 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 ¿verdad? Que Ujú, dicen que era pequeño, ¿verdad? Saulo. ujú. Y Entonces él jorobadillo dice, hey, también. ah, Y sí, jorobadillo no, también. dicen que no era muy No, apuesto, no era, ¿verdad? no era guapo. No era guapo, no tenía el problema que tenemos nosotros. Ah, Pero, caramba. pero, entonces Julianillo dice, ya, y aquí, ese es el toque. Entonces Ujú, voy a meter las Biblias, los Nuevos Testamentos, Biblias no, porque no habían, los Nuevos Testamentos, la literatura, las obras que está imprimiendo Lutero, que por cientos se están imprimiendo en Alemania, alguien las tradujo al español, lo que sea. Ellos escribían mucho en latín, tanto Calvino, Lutero, todo lo que era la literatura religiosa doctrinal se escribía en latín por lo mismo, para que todo el mundo, entre ujú. todos se entendieran, era el inglés del momento. Entonces él decía, hey, voy a meter esto acá, y él llegaba ahí a la frontera, ahí todo, ¿verdad?
y entonces lo dejaban, pase, pase, jorobado, pase, pase, Julianillo, ¿verdad? Qué necio. Entonces él era el que estaba inundando España literatura en español, literatura protestante en el español. Entonces, el reino de los cielos también necesita gente así como Julianillo, gente atrevida, gente que diga, bueno, yo no, es que hay mucha gente, pastor, que fácil decir, ay, es que Dios me mostró estadios llenos, y Dios me mostró que yo ir al mundo, a las naciones, bueno, ya, si usted me dice eso, qué bien, lo felicito, gloria a Dios, es la persona 583 que me lo dice, ojalá que se le haga, pero a veces llaman, el reino de los cielos también necesita gente como Julianillo, la que no, los reflectores no están sobre él, sobre lo que no Ujú, está en el micrófono, la que no está ahí ujú. saliendo en la cámara, ¿verdad? Y ese trabajo que hace también es importante y es valioso. Y sin el trabajo de esas personas no se pudiera hacer lo que los demás hacen. Isaías Entonces, dijo que, perdón, Isaías dijo que sus pies son hermosos, del que anuncia, el que lleva la buena nueva. ah, excelente, amén, así es. Y entonces Dios necesita, tal vez no personas como Julianillo, sí, pero con pies hermosos, ¿verdad? Que los pies sí sean Mm, hermosos y de corazón hermoso también, añado yo. mm, Y esa es la persona que tal vez va y limpió el baño, que se queda después del culto barriendo, que se queda acomodando las mesas, las sillas. Ese trabajo invisible, ese trabajo anónimo, también es muy valioso y es ujú, importante en el reino de los cielos. Y bendigo a todos esos Julianillos que hacen eso y qué dicha, porque sin Julianillos no hubiera Casiodoro Reina. ¿Verdad? ujú. Entonces, llegan esas informaciones a través de Julianillo, la mente, el intelecto de Casiodoro se empieza a abrir a que hay, ahora sí me está haciendo sentido, ¿verdad? Todo esto que yo leía, pues como que no, esto me hace más sentido, ¿verdad? Me llega más, me ilumina más tener la palabra, el Nuevo Testamento, mire qué bonito leerlo, lo entiendo, es la primera vez que veo un texto entero, completo, no solo porciones, en fin, empieza toda esa revolución dentro del convento. ¿Y por qué te contaba lo de los espías? Resulta que un inquisidor, vea qué interesante, un inquisidor, uno de los líderes de la Inquisición, era tío del prior del convento, donde ¿Qué estaba es el el prior? monasterio, el del líder, ¿verdad? El del líder Ujú, religioso, donde estaba el monasterio, donde estaba Casiodoro Reina. ujú. Entonces, cuando hacían decomisos de literatura protestante, se la pasaba a él y le decía, toma, para que estés atento. Y cuando veas esta literatura, no te embarques y sepas que esto es, ¿verdad? Literatura prohibida, protestante, y que sepas que lo que están haciendo esos benditos protestantes, ¿verdad? Que estés en todas. Y claro, se las daba y el religioso de Casiodoro decía, muchas gracias, hermano, vamos a estar atentos, ¿verdad? Y lo que hacían era llevársela al monasterio y decir, muchachos, traje literatura nueva, venga, vea, ¿verdad? Aquí está lo nuevo de Ujú, Lutero, aquí está lo nuevo. Me explico, entonces, vea por eso me acordé de la historia de los espías, ¿verdad? Vea qué ujú. interesante cómo Dios utilizó eso para que ellos tuvieran acceso a todo este tipo de lo que estaba pasando en el mundo exterior, Se ¿verdad? cumple Romanos 8:37. Dios hace que todas las cosas obren para el bien de los que le aman. Amén, así es. Y cuando Dios se propone hacer algo con una persona, llámese quien llame, como lo que vimos con Moisés en su momento, ¿verdad? En la radio, pues Dios va a respaldar y va a hacer y va a preparar, ¿verdad? Los diferentes escenarios de una manera increíble que el mismo enemigo, la Inquisición, le estaba proporcionando el material traducido, material a los monjes que estaban ahí en el monasterio para que ellos pudieran estudiar la palabra de Dios. Vea qué lindísimo. Ahí sí cabe la palabra, yo sé que no te gusta mucho, pero chivísima, chivísima. No hay otra palabra que lo pueda descifrar, ¿ok? Ok, entonces le voy a pedir a la amadita Sofía, nada más para ubicarnos, vamos, pongamos porque si no seguimos hablando, pero no llevamos el hilo conductor, que me ponga las filminitas, por favor. Ajá. Ok, pues vamos pasándola, Sofía, por favor, si es tan amable. Empezamos a pasarlas. Ella tiene un poquito problemas de internet Ok, por la mucha ok, lluvia que hubo en la zona y ok. por eso es un Eh, poquito más lento el tráfico ok, de las mientras, diapositivas. mientras, mientras tanto, voy a leer aquí, bueno, ahí vimos, eso sí, podemos pasarla, eso ya lo vimos, que la Biblia es libros, Biblión es libro,
que lo que la palabra de Dios siga la pasando, la revelación de lo que Dios dice a los hombres, ya eso ustedes lo saben muy bien, eso es información general que ustedes manejan súper bien. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo, sigamos. Los tipos de texto, bueno, vamos nada más aquí un momentito, nada más para ver eso, cuando se da la primera traducción del Nuevo Testamento al griego, que la hace el iniciador del movimiento humanista, Erasmo de Rotterdam, en 1516, Erasmo consigue unos textos en griego que son más o menos del siglo VIII, algunos dicen 8, la mayoría dice 10, era lo mejor que había en su momento. Y con esos manuscritos del siglo X, Erasmo traduce el texto, el Nuevo Testamento, al griego, eso sí, ¿verdad? Al griego moderno y utiliza lo que se llama el textus receptus o texto recibido, que le pusieron así 100 años después, que fue la base, pastor, de todas las traducciones. Lo que usó Lutero fue el textus receptus, lo que usó el que tradujo la Biblia de los mártires o la Biblia al francés fue el textus receptus, lo que utilizó la Biblia Ginebra, la del inglés, en 1560 fue el textus receptus, y lo que usa Casio de la Reina es el textus receptus también para apoyarse en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que pasa? Que en 1844, por ejemplo, se descubre el Códice Sinaítico, que son contextos que vienen más o menos del año 350 después de Cristo. Algunos dicen que incluso con información de copias del 125 después de Cristo. Entonces, si Erasmo tenía textos del siglo X, y en 1844 descubrimos manuscritos del siglo 3, 4, imagínate, de la cantidad de años, son 700 años menos aproximadamente. Ujú. Entonces ¿Puede eso es importante. ¿Puedes repetir qué se entiende por textus receptus? Textus receptus, o en latín, en español, Ujú, texto recibido, es la obra que se tradujo, el Nuevo Testamento que tradujo Erasmo de Rotterdam al griego, y que fue importante porque sirvió de base para todas las traducciones de la Biblia que se hicieron en ese momento. Okay, eso se llama el textus receptus. Que hoy día, ¿qué es lo que pasa? Hoy día algunos ya no, hay una cuestión que se llama el texto crítico, eso lo podemos ver otro día, pero algunos atacan el texto receptus y lo menosprecian en pos del texto crítico. ¿Por qué? Porque el texto crítico es lo que dicen ellos que son los manuscritos más antiguos de los que poseía Erasmo de Rotterdam en su momento y los demás reformadores. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay dos textos, el texto alejandrino de Alejandría y el texto, lo que se llama el texto palestinense, le dicen algunos, ¿verdad? O que es lo que estaba más o menos en esa época en la zona de Palestina, y ahí nace el texto occidental, cesariense, el bizantino. El bizantino, recordamos que es de Bizancio, entonces, que era lo que estaba escrito en griego, básicamente. Entonces, ahora hay una disputa, como dice ahí, si en el último punto, durante el periodo transcurrido entre el siglo VI hasta la invención de la imprenta en el siglo V, el tipo de texto bizantino fue el de mayor circulación, el más aceptado y el reconocido como el texto autorizado incluso por Roma. Pero algunos hoy abogan por los textos alejandrinos. Ok, eso nada más como información para que sepamos si oyen eso, porque ahora hay mucha disputa en la academia acerca de eso. Y eso tiene que ver también, pastor, cuando Casiodoro traduce la Biblia al español, él tradujo todos los libros, no 66 libros, sino que tradujo 73 libros. O sea, él ujú. tradujo los libros apócrifos. Algunos dicen que incluso más son, más bien 12 libros, que son los libros que nosotros llamamos deuterocanónicos o apócrifos. ¿Por qué lo hizo Casiodoro? Bueno, porque el texto que él usa es la Septuaginta para basarse, sí, la Septuaginta, acordemos que la Septuaginta es la traducción del griego, del hebreo al griego, del Antiguo Testamento, y en eso, que está en Alejandría, es parte del texto alejandrino, tiene que ver, en la Septuaginta sí están incluidos todos los libros apócrifos, ¿ok? Sí están metidos ahí. Posteriormente, cuando en la parte palestinense, entonces, se canonizan el texto bíblico, se sacan los libros que estaban escritos desde su origen en griego
y ahí es donde todos estos textos deuterocanónicos son sacados del canon bíblico, pero en Alejandría sí seguían vigentes. Entonces, habían como dos canon en boga, el canon alejandrino y el canon palestinense. Ok, entonces, se dice que Casio Reina, en la Biblia del Oso de 1569, introduce siempre estos libros como una forma de despistar y decir, bueno, que no genere tanta sospecha, pero también porque era el canon que estaba vigente en ese momento, ¿verdad? Aunque Lutero en 1517, cuando tradujo la Biblia, en 1534, cuando tradujo la Biblia al alemán, sí los puso en un apartado, aparte, ¿verdad? La redundancia, ¿verdad? Los puso en un punto aparte, en medio de los dos, y Cipriano Valera en 1602, cuando hace la revisión de la Biblia de Casio de Reina, es cuando agarra esos libros y siguiendo el orden de Lutero, los pone aparte también. Al punto que ya después esos libros desaparecen de nuestras Biblias protestantes y por ende no están. Pero en un principio esos libros sí estuvieron ahí. Entonces, bueno, es un poco ahí de la historia que alguna gente nos dice, es que la Biblia ustedes le quitaron, tiene menos, no es la palabra de Dios porque le quitaron, no es que le quitaron, es simple y sencillamente, sí, tiene algunos libros menos, pero era siguiendo la tradición que se estaba dando en la tierra en donde estaba Jesús en ese momento, ¿verdad? Que posteriormente esos libros no son reconocidos como inspirados, aunque en Alejandría, en Egipto, sí seguía la tradición de aceptarlos dentro del canon bíblico. Ok, espero que haya quedado claro. Sigamos ahí, Sofía, por favor. Seguimos, pasemos. Bueno, eso es lo que ya hablamos del texto de receptos, lo que acaba de explicarles está ahí, sigamos. Eso es lo que habla es que las versiones se pueden perfeccionar, las versiones, lo que le damos, el texto inspirado es el original y todas las versiones son perfectibles, sí, son perfectibles porque somos humanos los que la están traduciendo, ¿verdad? No hay ninguna. Pastor, ¿cuál es la versión perfecta? Ninguna. O Ujú. sea, ninguna. Sí, la ley, el texto original no lo tenemos. No hay ninguna versión perfecta, porque todas son obras de nosotros. Ok, la Santa Inquisición, ya hablamos de eso, sigamos. Voy mientras logramos pasar, bueno, aquí está. Bueno, entonces, los antecedentes, lo que le decía, el Nuevo Testamento de Francisco de Encinas, que con 20 años, dele pasar de una vez para que se vaya pasando. Con 20 años tradujo el Nuevo Testamento al español en 1543. ¿Cuándo la Biblia del Oso? 1569. ¿Cuándo hace Francisco de Encinas con 20 años su traducción? En 1543, del Nuevo Testamento de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo, como dice ahí. Bueno, sigamos pasando. Él se la lleva ya hablamos de eso, se la llevó al emperador pensando que el emperador iba a aceptarlo, pero el emperador no sabía ni tan siquiera qué era eso, ¿verdad? Eso fue una gran decepción para él, que desconociera la palabra de Dios. El emperador Carlos V, y es acusado de herejía, trasladado a la cárcel de Bruselas, posteriormente sale de ahí. Sigamos pasando, ¿verdad? Ahí está él. Entonces, esta es la primera traducción. Ahí está la portada, sigamos pasando. Luego, Juan Pérez de Pineda, en 1556, hablamos antes de que 1543, se basa en la de Francisco de Encinas, Juan Pérez, y traduce, mejora todavía esa traducción que había hecho Francisco de Encinas. Ok, sigamos. Entonces, 1543, 1566, creo que dije. Y tenemos aquí ahora sí la Biblia Reina Valera. Entonces dice ahí que precisamente Juan Pérez de Pineda, el que tradujo el de Francisco Encinas, estaba en Ginebra con Juan Calvino en ese momento, sigamos. Y ahí fue que empezaron los primeros contactos y las primeras inspiraciones para hacer las traducciones. ¿Cuándo se da el arresto de Julianillo Hernández? Que ya hablamos aquí, ahí está el asunto, ahí está toda la información. Casio de Reina y 11 monjes más escapan del monasterio porque saben que sus vidas están en peligro. ¿Y dónde huyen? Y ahí huyen a Ginebra, donde dicen ellos, ahí está el cielo, ¿verdad? Aquí en la tierra, porque ahí es una ciudad totalmente dominada por la reforma. Calvino es un reformador, es una ciudad protestante, ahí no nos vamos a sentir perseguidos ni amenazados.
ni nada, sigamos pasando. Y entonces ellos huyen a Ginebra, es una distancia bastante, pues para hacerla a pie, un poco larga, ¿verdad? Pero se van por diferentes caminos. Bueno, Juancito, nos vemos allá, usted llega, yo voy por aquí, usted va por allá, y allá nos vemos en Ginebra. Pastor, Ok, de qué año a qué año se data la Inquisición? como te digo, empezó, si se puede decir, en 1200 aproximadamente, y todavía en 1800 estaba activa, ¿verdad? Aquí en América incluso, ¿verdad? Acordate, no recuerdo ahorita el año exacto de que desapareció, pero estamos hablando del siglo XIX, ¿verdad? Porque todavía en Ujú, América aquí estaba la Inquisición persiguiendo a ujú. gente todavía, ¿verdad? Sí, muchos años, lamentablemente. Ok, sigamos con las filminitas, por favor. Ok, ahí ya eso lo hablamos la vez pasada, que las personas que fueron sacrificadas por la Inquisición, por tener literatura protestante, por simpatizar. Hablamos entonces del convento de San Isidoro, que era donde estaba Casiodoro. 1557 huyen porque los acusan de muchos errores y opiniones luteranas. Todo lo que tenía que ver con reforma era luterano, era un término general, ¿verdad? Aunque fueran calvinistas, la mayoría de ellos estaban inspirados en el calvinismo. Ok, huyen, vea lo que pasa, les llevaban tantas ganas que ahí dicen que en 1562 quemaron las efigies de ellos, ¿verdad? Hicieron unos muñecos y los quemaron a Casiodoro, muñeco. Eso implicaba tener un simbolismo, ¿verdad? Y era que les iban a decomisar todas las propiedades y si tenían algo, pues todo se lo quitaban, ¿verdad? Eso era el Ellos hecho se de quemar la conocieron, efigie. pastor, ¿Quién? Ellos. Cipriano y Casiodoro. Claro, ahí está su respuesta. Que Sofía están todos. Dice, Ujú, entre esos monjes estaban, entre los que deciden abandonar el convento y huir de la Inquisición en 1557, estaban Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, así como Antonio del Corro, que es un personaje también muy desconocido, creo que es sumamente importante, que luego sería importante en la historia del Evangelio en España. Tiempo después, en 1562, bueno, quemaron las efigies. Sí, ellos eran La, compañeros, dentro de esos 12 que huyeron, estaba Casiodoro y estaba Cipriano. la traducción que Algunos hace, dicen, perdón, ¿ah? la traducción que hace Casiodoro tuvo ayuda simultánea o concomitante de Cipriano, o más bien Mm, cuando él termina su obra, Cipriano hace la revisión. dijiste concomitante. ¿Nos podrías explicar qué es concomitante, tal vez para que alguna persona que no... Bueno, también usé usé el sinónimo de simultáneo. Eso quiero decir, a la misma vez, en el mismo momento. Un momento, ok. Ajá. Mm, No, no, digamos, una de las cosas que acusan a Casiodoro es que ellos dicen, mucha gente dice que era imposible que una sola persona pudiera hacer esa obra monumental con ese resultado en ese tiempo, sin ayuda de un equipo, ¿verdad? En teoría, por ejemplo, Mm, a Jerónimo, cuando en Jerónimo se dieron cuenta que Jerónimo estaba traduciendo a latín, una persona en España, una persona de mucho dinero, le manda 6 copistas para ayudarle y a la vez para que todo lo que está traduciendo Jerónimo, inmediatamente 6 copistas estaban copiando, ¿verdad? Obviamente. mm, Y eso se lo llevaron a España. España fue uno de los primeros países entonces en tener la Biblia a latín, o lo que era el territorio de España en ese momento, por lo menos, ¿verdad? No España como hoy, como tal. Es un anacronismo, pero para que nos entendamos. Y Casiodoro Reina más bien tenía persecuciones, tenía enfermedades, tenía acosos de todo lado, y entonces algunos dicen que era imposible, que él tuvo que tener ayuda. Ahora bien, algunos detractores más bien de Cipriano de Valera, dicen que Cipriano, que si será merecedor Valera que aparezca el apellido de la I cuando solo le hizo algunos cambios cosméticos, ¿verdad? Al texto, donde incluso se dice que no llega ni al 5% los cambios, del 1 al 5% los cambios que él hizo, ¿verdad? En los textos. En una obra tan monumental, será merecedor una persona que hace eso de que su nombre aparezca a la par del autor, del que se echó todo el trabajo encima, solo por hacer eso. Entonces algunos dicen que Cipriano más bien le estaba robando créditos a Casiodoro de Reina al llamar, la Biblia debería ser la Biblia Casiodoro de Reina, punto, nada más, ¿verdad? No de Cipriano. Dicho, bueno, en paréntesis, ellos, eso no era el apellido de ellos, los clérigos, las personas al entrar a un monasterio, adoptaban el nombre del lugar donde ellos venían. Entonces, Casiodoro era de un lugar que se llamaba Reina,
con Y, él lo escribía así. Entonces yo sería Sabdiel de Belén, Juan Luis de Santo Domingo, de Domingo en este caso, ¿verdad? O de Pablo, no sé. Entonces, No, Esther de Guayaos. Entonces, Casiodoro era de Reina, de un lugar que se llama Reina, no es que era el apellido, y Cipriano era un lugar que se llamaba Valera. Algunos hablan incluso de que se desconoce mucho el nacimiento de Casiodoro, no hay información, solo cuando él entró al convento, que dicen como a los 10 años, que era normal en esa época. Entonces, algunos aducen que algunos dicen que eran de origen morisco, o sea, árabe, pero algunos se inclinan por pensar que ellos eran de origen judío, o por lo judíos. menos Casiodoro, y que algunos otros que estaban en el convento sí eran de origen Te, árabe. te hago una pregunta si se ¿Cuánto? sabe. Te hago una pregunta, ¿Perdón? perdón, si se sabe. Sí, ¿Ellos fueron protestantes? sí, claro, sí, sí, sí. Digamos, vamos a ver, no tal vez como nosotros lo entendemos hoy, ¿verdad? Decir, Ujú. digamos que Casiodoro era, bueno, yo soy protestante, y vos, yo también, ¿verdad? Ok, aleluya, gloria a Dios. No tal vez de esa manera, pero sí, obviamente, hubo un proceso de cambio, de conversión en la vida de ellos al estar en contacto con toda esta literatura que o entraba por Julianillo o entraba por el tío del inquisidor, ¿verdad? El inquisidor este que le daba al jefe del monasterio, al prior, la información. Entonces ellos empiezan a leer toda esta literatura, empiezan a darse cuenta, a leer la Biblia en otro idioma que no fuera latín, del Nuevo Testamento por lo menos, y se dan cuenta de lo que está haciendo Erasmo, seguro escritos de Erasmo, de Calvino, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, claro que ellos dicen, por eso es que huyen específicamente, porque si ellos cambian lo que ellos tenían que hacer, hay una filminita ahí, Sofía, si te devolves un poquito en las que estamos, devolvete como dos o una, no me acuerdo. Y ellos, hay un cambio en el convento, llamémosle una palabra moderna que nos gusta mucho, digamos que un avivamiento, no sé si te gusta esa palabra, pero Ujú. hay un cambio en la forma en que usted sabe que los conventos se rigen por normas muy rígidas, ¿verdad? Donde todos tienen que obedecer el papel que le corresponde. Eh, Devolvete a ver. Y ¿cómo se llama? Y ellos tienen horas específicas para los rezos, para ciertas tareas que tienen que hacer, ¿verdad? No, entonces estamos ahí hablando de Julianillo. No, adelantate. Es que hay una que dice que el monasterio, la que habla del monasterio, el título que dice Monasterio de San Isidoro. Entonces ellos cambian todo esto cuando ellos empiezan ¿cómo se llama? A seguir, a ver si está más adelante. Y así vamos avanzando también. Sigamos. Ellos cambian todo esto, no es que se rebelan, hay una rebelión, digamos, hasta cierto punto, Ahí pero está. sino que ellos deciden cambiar. Vea esta, la que están aquí en bold, gracias. ¿Qué dice, pastor? Léela, por favor. Durante finales de la década de los 1540-1550, este monasterio vivió una reforma interna, suprimiendo las oraciones de difuntos, abandonando el culto de los santos y las imágenes, así como las mortificaciones. Y Mm, sí, sí, sí. se hicieron Re- evangélicos. Responde tu pregunta eso. Sí, 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 ¿verdad? sí. O sea, ya no creemos en las oraciones de los difuntos, ya no creemos en el culto de los santos, ya no creemos en las imágenes, y eso es parte del ser católico romano. Ujú, Ya no creo en las mortificaciones, ¿verdad? Que era parte de lo que los monjes tenían que estar haciendo, ¿verdad? ujú. Autoflagelándose y todo ese tipo de cosas. Abandonan todo esto, ¿para qué? Para estudiar la palabra, que era lo que Roma no quería precisamente, ¿verdad? Ujú. Entonces, claro, sí, sí, ellos se sienten totalmente identificados con los postulados protestantes, con los postulados de la reforma que se está dando en ese momento en la iglesia, que se quiere dar en la iglesia, pero ya para esa época, ya obviamente la decisión ya estaba, ¿verdad? Recordemos que hay tres ramas del cristianismo, el fuerte, el catolicismo romano, el cristianismo ortodoxo, que es el que está, que se divide en el año 1100, ¿verdad? En el siglo X, siglo XI, que es el que está en Rusia, Ucrania y todo esto, y luego el cristianismo protestante. Ok, sigamos entonces, por favor. ¿Cómo se llama el evento del 1100? El gran El cisma. cisma, el Ujú, cisma, sí. ujú. Ok, entonces lo que hablábamos incluso vea lo que dice aquí en azulito también.
Dentro del convento, él formó parte de un grupo que se llama, ¿cómo se llama? Estudio. Textos sagrados organizado y fomentado por el maestre García Arias. Era el que le pasaban la información de los libros prohibidos, ¿verdad? Y le pasaban los libros para que se diera cuenta cuáles eran y estuvieran todas. Y él entonces en ese centro de estudio lo compartía con esos monjes. No todos los monjes estuvieron de acuerdo, pero sí la gran mayoría. Fueron muy pocos los que no siguieron las corrientes reformistas, pero la mayoría sí la siguió, ¿ok? Entonces, Ujú. bueno, lo que decía de Casiodoro, algunos dicen que por eso algunas cosas, el buen manejo del hebreo que él tenía, y que en este convento, monasterio, sí podían entrar personas sin hacerles una prueba de pureza de sangre. Se cree que él no era español, español en su totalidad, sino que muy probablemente era un judío, un cripto judío. Ok, sigamos. Ve por donde anduvo el pobre como judío errante, o sea, estuvo en Londres, en Orleans, Amberes, Frankfurt, y que fue donde finalmente murió, ¿verdad? Entonces él anduvo, bueno, ahí tenemos que meter Ginebra. Él anduvo por Francia, también estuvo, ¿verdad? O sea, en Orleans, sí, estuvo en varios lugares oyendo precisamente porque el hijo de Carlos V, Federico II, sí anduvo detrás de él personalmente, casi que siguiéndolo con espías, como dice ahí, una tupida red de espías que tenía la corona por toda Europa y que andaba persiguiendo a Casiodoro, tratando de destruir toda la obra que él estaba haciendo. De hecho, cuando sigamos adelante para ver esto de los espías, que es interesantísimo, todo lo que se tuvo que enfrentar Casiodoro para que nosotros tuviéramos la traducción de la Biblia. Él, entonces, ay, otra vez, perdón, que se me... Entonces él, bueno, dice que desde joven empezó a hacer las escrituras, oye el convento, esto ya lo vimos, ¿verdad? Una vez en Ginebra, cuando llega donde está Ginebra, es donde está otro de los grandes reformadores, que es Calvino, de ahí viene la palabra calvinista, ¿verdad? Él se integra a la comunidad calvinista, incluso de los monjes que llegaron fue el único que no fue obligado a ir a una academia que había para enseñarles bien la doctrina, porque él la manejaba súper bien. Eso habla muy bien de la erudición de Casiodoro de Reina, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa? Siempre hay un pero, ¿verdad? En ese momento, él está decepcionado de Ginebra y él dice que Ginebra es la segunda Roma, porque resulta que había un Miguel de Servet, que era un español, que no creía, aparentemente, lo acusan de que no cree en la Trinidad. Y eso en esos Ujú. momentos era fatal, era terrible. Y en En, Ginebra, en esos lo, momentos y ahora. sí, pero ahora yo puedo decir, no creo en la Trinidad y ya vos me cortás la transmisión y chao, lo vi por tele y no Ujú. pasa nada. Pero en ese momento, los movimientos que se están dando son muy radicales, lamentablemente, y vos sos o no sos, y si no sos, bueno, sorry. Entonces, venga para acá. Entonces, a Miguel de Servet en Ginebra, una ciudad protestante, lo mandan a la hoguera. Entonces, la hoguera no es propia del catolicismo, siento desilusionarlo, Ahora por hereje protestante. por hereje protestante. Y así muchos que fueron considerados herejes protestantes también fueron quemados en hoguera. ¿Ok? Ujú. Entonces, Miguel de Servet fue uno de ellos. Y eso marcó mucho la vida de Casiodoro Reina. Casiodoro Reina fue tildado porque estaban los luteranos y estaban los calvinistas. Definite en cuál de los dos, pero tenés que tener claro cuál es tu creencia y si no sos de los míos, estás contra mí, ¿verdad? Prácticamente. Entonces eran épocas de mucha radicalización de las Ujú. doctrinas. Entonces, poneme la filmina, por favor. Entonces, además de Miguel de Servet, que es quemado en la hoguera, no, la anterior, resulta que hay un grupo que se llama los Anabaptistas, que su líder era Meno Simons. ¿Te suena la palabra Meno? ¿Meno? ¿A qué suena? ¿A maná, Mm. maná? No, no, a Meno. Menonitas, los famosos Ujú. menonitas de hoy día, que son los hijos de los anabaptistas. Ujú. Los anabaptistas decían que no había que bautizar niños. Y Calvino y Lutero sí estaban a favor del bautismo de los niños. Tarán, otra desilusión para algunos, ¿verdad? Entonces, los anabaptistas decían que no, ¿verdad? Que eso era una cuestión que tenía que ser de adulto. Entonces, consideran que los anabaptistas son herejes y son perseguidos
en la Ginebra de Calvino. Y eso golpea mucho a Casiodoro. Casiodoro es más conciliador, Casiodoro es más no es tan, es ortodoxo, firme en sus convicciones, pero él dice, el pensar diferente no amerita que nos persigamos unos a otros, al punto de que querramos mandar a la hoguera a los que no piensan igual que nosotros. Eso le trae muchos problemas, porque lo tildan los del lado A los tildan que son muy del B y los del lado B los tildan que son muy del A. Y eso lo persiguió toda la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él ya empieza a tener problemas. Él se dice que él se entrevistó con Calvino una vez nada más y no es que eran amigotes, pero sí en Ginebra él conoce a unos ingleses que están huyendo en ese momento, refugiados en Ginebra, que son los que están traduciendo la Biblia a lo que se llama la Biblia Ginebra. La Biblia Ginebra se llama de Ginebra porque se imprimió ahí, pero era la Biblia en inglés, que fue la que leía Shakespeare. Y fue la primera Biblia al inglés que introdujo incluso los versículos. Recordate que los versículos es una invención de esa época, no es que la Biblia desde el principio estaba así. Jeremías le decía a Baruch, bueno, versículo 1, ¿verdad? Ahora sí vamos por el 2, ¿verdad? No, eso se hizo muchos siglos después, siglo XIII más o menos. Entonces, es la primera Biblia que lleva estos versículos, la primera Biblia en inglés. Entonces, él ve a esta gente traduciendo, él se inspira más todavía. ¿Por qué están ingleses refugiados en Ginebra? Si Inglaterra es un país protestante. 1534 es cuando Eduardo VIII decide cortar los lazos con Roma y establece la iglesia anglicana. La iglesia anglicana, la cabeza de la iglesia anglicana, que es como una iglesia católica, pero con algunas reformas que se hicieron, la iglesia católica, la cabeza de la iglesia es el papa. La iglesia anglicana, la cabeza de la iglesia es el rey, hasta el día de hoy. O sea, con todos los problemas que nosotros vemos en la prensa, ¿verdad? Que tiene el esposo de Diana en su momento, ¿verdad? Todo lo que pasó con Diana y todo el asunto, y ahora otra vez todos los problemas que están involucrados, y el príncipe heredero, él es la cabeza de la iglesia. El rey de Inglaterra es la cabeza de la iglesia anglicana y el arzobispo Canterbury, que es, digamos, como el papa de la iglesia anglicana, le obedece al rey. ¿Ok? Eso algunos no lo sabemos y eso es importante saberlo. Empieza la reforma en Inglaterra en 1534, pero después, cuando Enrique VIII muere, le sucede su hija, la que se conoce en la historia como ese famoso bebida que hay, Bloody Mary, María la Sangrienta, ¿verdad? Ella vuelve al catolicismo, se llama María, le dicen María la Sangrienta, precisamente porque ella mata a muchos protestantes en su intento de restaurar el catolicismo. Pero cuando María muere, asciende la otra hija de Enrique VIII, Isabel, que es la que se conoce como la Reina Virgen, María Tudor, y ella instaura nuevamente el protestantismo en 1558. Cuando eso sucede, entonces el protestantismo es instalado nuevamente en Inglaterra y entonces regresan todos los exiliados protestantes que estaban en otros países y Casiodoro ve la oportunidad. Ahora sí, aquí no me gusta, aquí hay mucha persecución, mucha intolerancia, Calvino se mete la vida de las personas, a ver qué están haciendo, a ver, casi que es como llegar a la casa, a ver si usted tiene el cajón del diablo, a ver si usted, era una persecución así muy dura, un austerismo, había eliminado muchas cosas, la Ginebra de Calvino era peor que Roma en persecución y en control de la vida de las personas. Entonces él dice, esto no es para mí, yo no voy para esto, y se va para Inglaterra. Ese es el segundo exilio que le hace, se va para Londres. Podemos seguir pasando ahí las filminas, tal vez para que me ayudes. Y ahí, entonces, ahí está la reina Isabel de Inglaterra. Habláselo ya lo que hablamos, ¿verdad? Entonces, en el 59 Casiodoro se va para allá, arma una iglesia ahí con exiliados españoles, franceses, italianos, holandeses. La reina incluso le da un estipendio, una renta mensual, se le autoriza a ejercer, porque no es como ahora, pastor, ¿verdad? Las iglesias de garaje, que cualquiera, ya, y a mí se me ocurre mañana, yo quiero aquí tener una iglesia en mi casa, y yo le pongo ahí iglesia Sabdiel de los últimos tiempos, aquí en el país nadie me lo impide, ¿verdad? Yo lo puedo hacer, ¿verdad? Mientras no vaya contra las buenas y sanas costumbres y todo eso, ¿verdad? Pero en ese tiempo en Inglaterra todo está muy regulado. Entonces él le pide autorización a la reina, se la dan, él tiene que escribir una confesión
la revisan y le dicen, suave, que aquí usted no es ni chicha ni limonada, ¿verdad? Entonces, esa confesión de él de no ser extremista, no ser radical, siempre le ha traído muchos, muchos problemas y le trajo muchos problemas a Casiodoro. Ok, entonces él se casa, sigamos. Y la reina, como todavía estaba en esa transición al protestantismo, todavía no está muy convencida de que los clérigos protestantes se puedan casar. Entonces le quitó la financiación que le daba porque ella no estaba convencida todavía que los clérigos se pudieran casar, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí tenemos a primero Carlos de España, Carlos V, que estuvo hasta el 1558, después tuvo su hijo, sigamos. Ahí está Felipe II, dije antes Federico, Felipe II, algo interesante, vamos rápidamente. Isabel era hija de la segunda esposa de Enrique VIII, que era Bolena, que era la española. Entonces, él obviamente estaba en contra de la corona española, ¿verdad? Ella, por todo lo que había pasado. Bueno, es una historia muy interesante por ahí, eso de otro día lo vemos. Ahí estamos cuando fue ordenado como pastor, sigamos, pero después él tiene que huir, a él lo acusan, pastor, a él lo acusan, siendo pastor en Inglaterra, él tiene que salir porque la persona que le estaba ayudando a él en la traducción, por eso dicen que él no tuvo ningún ayudante después, era un espía de la corona. ¿Ok? Era el ayudante de él. Por eso me acordó de la historia de lo que te conté ahora de los iraníes. El ayudante de Ujú, él era un espía de la Inquisición y era el que lo mantenía ujú, informado. Entonces, a él lo acusan de lo que acusan a los pastores desde tiempos memoriales siempre, de que está dejándose la plata, ¿verdad? Malversación de fondos, y lo acusan de algo que le puede costar la cabeza en ese momento, literalmente. Lo acusan de sodomía. Entonces, era tan fuerte el deseo de la corona española de tener la traducción al español de la Biblia, porque ellos dijeron, en España nunca va a haber una Biblia al español. Era una acusación falsa, evidentemente, o hay Claro, registro de que él... años después se comprobó que fuera una acusación falsa, pero lo Ujú, acusan falsamente de sodomía, que él había tenido relaciones con un muchacho antes de casarse. Entonces, ujú, eso era pena de muerte prácticamente en la ujú, Inglaterra isabelina, era pena de muerte. Entonces, él tuvo que huir. Posteriormente, su esposa huye disfrazada de marinero. Y los ujú, escritos que había hecho, las traducciones que estaba llevando a cabo, tuvieron que quedar botadas. Las dejó ahí porque era corre por tu vida. Ok, sigamos. ujú, Vea todo lo que tuvo que enfrentar, ¿verdad? Entonces ahí ujú, sale, bueno, recuerda antes Antonio del Corro, que les mencioné, se va para Francia, Enrique II de Francia ordena la expulsión de todos los ministros, tiene que salir de ahí nuevamente corriendo, se va entonces a refugiarse a un castillo donde estaba Juan Pérez de Pineda, ¿se acuerdan? Que tradujo que hizo la traducción al español del Nuevo Testamento. Y el plan de él era traducir nada más el Antiguo Testamento y unirlo al Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda, que había sido publicado 8 años antes. Todo Entonces, nada más me esto, dedico. perdón, todo esto está pasando en 12 años. Sí, O, entonces está ok. pasando en 12 años en ese transcurso. Devolvámonos al anterior, nada más un momentito, Sofía, perdona. Y ahí deja a sus amigos, se dirige a Frankfurt, donde él para sobrevivir, igual que Pablo, ¿verdad? Tiene que establecer un negocio de tejidos. Pablo vendía tiendas, él tiene que dedicarse a los tejidos para poder mantener a su familia, mientras aún así nunca, a pesar de todo lo que está pasando, nunca dejó su trabajo de traducción. Él nunca cesó en su empeño. Sigamos. ¿Cuál de nosotros, pastor? Yo creo que yo hubiera dicho, nah, ya, la verdad es que yo no, voy a bajar esto botado, o sea, olvídese, pero él tenía muy claro cuál era el propósito por el cual Dios lo había puesto ahí. Él tenía muy claro para qué Y Dios lo había llamado. Él tenía di- muy claro lo que el Señor le quería de él y él nunca cesó en su empeño. dime un asunto, a esta época ya se maneja papel. Sí, Eh, claro, estamos en o- 1564, sí, señor. sí, se maneja tinta de pluma y todas estas cosas, ¿no? Pero ¿de qué tamaño eran los papeles? ¿De qué tamaño se utilizaban? Como cuando uno ve el topógrafo con unos planos larguísimos o al arquitecto, o ya Ujú. era el tamañito como el que usamos nosotros. ¿Qué se Vieras sabe? que Digo, si se honestamente, sabe. honestamente sí lo he visto en centímetros y en pies o en pulgadas, pero ahorita no lo retengo Ok, exactamente cuál era el tamaño. Honestamente no le puse mucha atención, entonces no lo guardé en el disco duro, perfecto. pero
pero No te sé lo por puedo qué averiguar con tengo, muchísimo no gusto. sé por qué tengo la impresión de que era como el arquitecto, no era papelitos tipo hoja como la que nosotros usamos hoy, así, sino que tengo la Ujú. impresión de que era más grande. No sé si es que lo vi en algún lugar, por eso te hacía la pregunta. Pero bien vale, porque eso también puede significar, pastor, eh, una carga adicional en su equipaje de errante por toda Europa, ¿no? Claro, sí, claro, imagínate lo que es todo ese montón de rollos y cosas, ¿verdad? No eran como, ¿verdad? Como las hojitas nuestras hoy día jamás, ¿verdad? Eso sí, no, sí, sí eran un poco, tal vez un tamaño un poco diferente, y sí, claro que era complicadillo, no creas, o sea, sí era bastante complicado andarlos para arriba y para abajo. Ok, entonces tal vez seguimos ahí, yo me perdí aquí con ajá. Este, mm, entonces viaja constante por Frankfurt, por Amberes, por Orleans, por Bergerac, perseguido tanto por la Inquisición como por los otros protestantes que lo acusaban de que los luteranos, que era muy calvinista, los calvinistas de que era muy luterano, que no se decidía, de que había apoyado a los anabaptistas, que había apoyado a Servet, que era antitrinitario, que entonces, bueno, el hombre, él seguía mucho tal vez la filosofía de San Agustín, que decía, en lo primordial tengamos unidad, en lo secundario, pues llevémosla tranquilo, ¿verdad? Pero en ese momento no era tiempo para eso y eso era, eso no lo aceptaban el radicalismo protestante de su momento, ¿verdad? Él entonces fue pastor de una iglesia calvinista, y después quiso ser pastor de una iglesia luterana, entonces los luteranos no lo aceptaron, en fin, él estuvo muy perseguido, pastor, Ujú. por todo mundo, absolutamente por todo mundo. Entonces, dice que después de 12 años de terminada la traducción del Antiguo Testamento, ya termina la traducción del Antiguo Testamento, pero su amigo Juan Pérez de Pineda ya había fallecido y había dejado, eso sí, fondos suficientes para la publicación de su Nuevo Testamento, ¿verdad? Junto con la traducción de Casiodoro del Antiguo. Pero, menate, imagínate vos, Casiodoro no pudo usar el Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda por cuanto los ejemplares que estaban siendo impresos en París para esta empresa, para este trabajo en conjunto, fueron confiscados y destruidos por la Inquisición nuevamente. Ya cuando vos decís, ya terminé, ahora sí, listo, ahora sí, ¿verdad? Check, ¿verdad? Listo, pongámosle. Entonces, eso lo obliga a preparar su propia traducción del Nuevo Testamento, lo que retrasa la impresión que se estaba llevando a cabo en Basilea. Bueno, y en Basilea nadie conocía a Casiodoro y eso le trajo muchos problemas, la gente no confiaba mucho en él. Todo lo que sonaba español era sospechoso. Ok, sigamos. Bueno, entonces resulta que le da 500 escudos, dicen que eso más 400 florines más o menos, eso eran como más del salario de un año de un profesor de una universidad, ¿ok? Para no de un profesor de una universidad de Costa Rica, porque ahí sería muchísima plata, pero digamos normal, un salario normal de un profesor normal de una universidad era más de un año de salario, o sea, eso era muchísimo dinero, 400 florines más o menos, para imprimir 1100 ejemplares, ¿ok? Esa era la idea. Ok, resulta que ya estamos listos, ¿verdad? Para ahora sí todo para la impresión y pasa algo. Sigamos un toque a ver si lo tengo ahí. Ok, no, pasa algo interesante. Resulta que se muere la persona a la que Casiodoro, el impresor, que Casiodoro le había dado el dinero, los 400 florines para la impresión, se muere. Y parece que el hombre Estaba, estaba sumamente... Ah, estaba en una diapositiva anterior. Dice ok. que llegó a la quiebra, leí ahí, cuando la fueron Sí, pasando. y Mm. estaba en la quiebra y resulta que entonces, y parece que Casiodoro perdió el dinero que le había dado a la persona. Imagínate, pastor, es 500 que escudos, dice. sí, suma todo, o sea, sume todo. Se Ujú. muere, incautan los Nuevos Testamentos, este está perseguido por todo el mundo, ahora sí ya tengo, hagámosle, entrémosle, aquí está la platica, tome, empecemos a imprimir, el hombre se muere. O sea, yo puedo pensar, ¿será que, ¿será que Dios me está diciendo que esta no es la voluntad de Dios? O sea, más bien, que Dios me está mandando mensajes que me diga, entendé, muchacho. O sea, ¿qué seguridad tenía él en su corazón de que ese era el plan y el propósito de Dios? Porque a pesar de Ujú. todo lo que le pasa, ¿usted sabe lo que es reunir esa fortuna, esa cantidad de dinero, dársela al impresor y el impresor se muere? Y entonces está sumamente endeudado y el dinero se pierde.
Hay muchas versiones, a los historiadores no se ponen de acuerdo qué pasó después. Algunos dicen que el dinero se recuperó, algunos dicen que ese dinero era, bueno, de exiliados españoles, algunos dicen que el dinero después le llegó por... La cosa es que una de las versiones es que hay un banquero que se llama Marcos Pérez, que como Casio, y ahí los dicen que él era judío. Casiodoro de Reina se casa en Inglaterra con una judía, Ana de León, hija de un judío converso. Esto le abre contactos, ¿verdad? Ellos eran judíos ya definidos, ¿verdad? Clarificados. Eso le abre contactos con, usted sabe cómo es la comunidad judía, que se apoya entre sí. Entonces, un banquero judío, dicen muchos historiadores, fue el que al final de cuentas financió la traducción de la Biblia al español y le da prestados, entre comillas, porque sabía que no tenían retorno, 300 florines a Casiodoro para que pueda seguir con el trabajo de impresión. Y esto Casiodoro los imprime en la casa, en una imprenta de una persona de apellido Guarín. El apellido no ayuda mucho, pero sí, Guarín es el que se encarga de imprimir eh, no las 1100 o las 1200 que se habían contratado al inicio, sino que por 300 florines, 2600. Milagro de Dios, no sé qué pasó ahí, ¿verdad? Pero el doble de los ejemplares por, por menos, por 100 florines menos incluso. Entonces ahí empieza la impresión de la Biblia y mientras él está imprimiendo, Guarín está imprimiendo, Casiodoro sigue traduciendo el Antiguo Testamento, ahí a gas pegado. Ahí dice que ya el hombre tal vez no era tan cuidadoso en teoría, sino que se estaba basando en las traducciones que existían, porque él se basó en la Biblia de Ferrara, del Antiguo Testamento, para revisarla, se basó en lo de Erasmo, pero en ese momento dicen, se basó en el Nuevo Testamento, que ya había conseguido una copia de Francisco Pérez de Pineda, pero él iba corrigiendo y corrigiendo algunas cosas, pero dicen que cuando ya llegó a Santiago, ya el impresor le dijo, ya, o sea, ya llegué, ya lo alcancé y ahora sí necesito terminar. Entonces dicen que supuestamente que nada más agarró así como de Santiago Apocalipsis, pum, 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 medio revisó la obra de Juan Pérez de Pineda que les mencioné antes y de Francisco Encinas y lo metió así, porque si no, no le iba a alcanzar el tiempo. Entonces, supuestamente nosotros cuando leemos de Santiago Apocalipsis estamos leyendo más la traducción de Francisco de Encinas y corregida por Juan Pérez de Pineda que la traducción directa de Casiodoro de Reina. Pero era lo que había que hacer para que la Biblia al español pudiera ver la luz. Eso es una historia interesante. Y seguimos ahí, si quieres, ya para terminar entonces, Sofía, gracias. Y sale entonces al final de cuentas, el 28 de septiembre de 1569, la Biblia conocida como la Biblia del oso, que tenía en la portada un oso, básicamente para despistar, ¿verdad? Para que la Inquisición no lo persiguiera y no se diera cuenta. Y él pone ahí al pie del tronco la palabra de Dios nuestro, del Dios nuestro, permanece para siempre. Y ojalá que eso lo tengamos siempre en nuestro corazón. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La primera tirada fueron de 2.600 ejemplares, quemados la gran mayoría por la Inquisición, y solo quedan al día de hoy en el mundo 32 ejemplares de estos de la Biblia del Oso de 1569. Recordemos que la revisión de Valera fue en 1602 y se llama Biblia del Cántaro. Estamos hablando de la Biblia del Oso, directamente la que vio la luz en 1569. Dato interesante, 300 copias, pastor, fueron enviadas aquí a nuestro continente americano, porque se dicen que también el sueño de Casiodoro era que el nuevo continente que había sido descubierto, como estaba siendo conquistado, evangelizado, como quiera, por España, se sabía que aquí la gente estaba conociendo el español y que nosotros pudiéramos también tener la palabra de Dios en nuestro idioma, pero llegando a Santo Domingo, fueron quemados en República Dominicana los 300 ejemplares. Curiosamente, ¿por qué me llama la atención? De hecho, dice, se quemaron en la plaza de la ciudad 300 Biblias en romance, glosadas conforme a la secta de Lutero y de otros impíos. Ese fue el reporte que hizo don Nicolás de Anasco a la corona. Me llama la atención porque solo hay un país en el mundo que tiene una bandera, que tiene una Biblia en la bandera.
y el único país en el mundo que tiene una Biblia en la bandera es República Dominicana. Y República Dominicana fue el primer país. Yo no sé si es por eso, vieras que intenté investigar mucho, pero en ningún Ujú. lado. La Biblia en la bandera es muy reciente, fue cuando se independizaron de Haití, y eso fue hace como 100 años y un poco, pero es 1913, creo, si la memoria no me falla, y ahí se puso la Biblia en la bandera. Pero lo interesante es que en 1602, 300 Biblias fueron quemadas en Santo Domingo. ¿Qué pasó? La Biblia, la Inquisición logró hasta cierto punto su objetivo. Las Biblias desaparecieron al español como por 2, 3 siglos aproximadamente. Eh, en Alemania, el 70% de la gente era alfabeta, sabía leer. En España andaba como un 20 a 30% los índices de alfabetización. En Alemania, Lutero dijo, yo quiero una Biblia al alemán para enseñarle a la gente a leer. Quiero que la gente en Alemania lea y quiero que lea la palabra de Dios. En España, los reyes dijeron, no queremos Biblias en español. A mi territorio no van a entrar Biblias en español, nunca, siendo un país de habla castellana. Y la prohibición fue como hasta el año, aproximadamente como el año 1800, circa, cuando ya se levantó la prohibición de la Biblia. Y en Costa Rica, nosotros tuvimos nuestras primeras Biblias en español en el año 1840-42 aproximadamente, cuando un comerciante inglés, eh, le, le, William Lechaur, no es que no me acuerdo bien el apellido. eh, Le Lecher, eh, ah, Le Lecher. Lecher, voy a buscarlo acá. Ujú, Él comerciaba con café. ujú. Y entonces él vio que aquí en Costa Rica no habían Biblias. Entonces él, como era una persona muy influyente, pidió permiso a los gobernantes de su época, eh, y él las trajo en el barco que él venía ¿cómo se llama? Para, para llevarse el café, trajo las primeras Biblias al español. Pero obviamente en ese momento, a pesar de eso, la religión oficial era la católica y solo había libertad de culto para los extranjeros, no para los costarricenses. Por eso el templo, si ustedes ven, Le Lacheur, ¿sí? L-E espacio Lacheur, Lacheur. Ujú. Si ustedes ven no sé si se puede poner el nombre ahí en los cintillos. La primera iglesia protestante del país es la que Ya está se por el lo, Colegio de Señoritas. perdón, se lo voy a pasar a Sofi para que ella lo ponga. Gracias. Ujú, Es la que está por el Colegio de Señoritas. No sé si han pasado por ahí detrás del Colegio de Señoritas, ujú, yendo para la Caja del Seguro Social, por el Parque de las Garantías Sociales. A mano izquierda hay una iglesia muy bonita, que es la primera iglesia protestante del país. Pero era solo permitido el culto para los extranjeros, no para los costarricenses. Los costarricenses teníamos que ser católicos. Pero la influencia protestante fue muy grande. Ya con esto termino mi participación. Nada más para mencionar, que estamos mencionando esto, el colegio, eso, William Lechar, a él le debemos las primeras Biblias en español en el país. El Colegio de Señoritas fue fundado por ingleses, unas hermanas inglesas, que eran anglicanas, que se congregaban en esta iglesia también. Y la idea de ellos de establecer el Colegio de Señoritas, por ejemplo, era enseñarle a traer educación formal al país, pero también eran esfuerzos de evangelismo solapados. Así empezó los primeros esfuerzos protestantes en el país, con instituciones como el Colegio Superior de Señoritas, como posteriormente la Clínica Bíblica y otras. El costarricense le debe mucho al protestantismo, pero de forma muy solapada porque no era permitido. Y por ahí empieza más o menos, y algún día podemos desarrollar un poco la historia del protestantismo en Costa Rica. Y termino, quiero leer acá este, una frase de Casiodoro, pastor, que viene ujú. en la Biblia, casualmente, en la Biblia del oso. Dice, ni las disputas importunas,
Ni las defensas violentas, ni los pretextos cautelosos, ni el fuego, ni las armas, ni toda la potencia del mundo podrá ya resistir que la palabra de Dios no corra por todo tan libremente como el sol por el cielo. Vea qué, qué convicción él tenía, ¿verdad? De que eso iba a pasar. Ahí lo pasé al chat, creo que lo pasé. Vamos a ver, no, de qué pasó aquí. No ha llegado. Este, em, para que lo puedan ver, creo que, a ver, va de nuevo, que creo que no se pasó. No, no ha llegado. Ah, es que es es que ya es que es muy largo. Ok. Corra, con razón no pasaba. Decía, qué raro, pero lo estoy enviando y no. Corra, ahora sí. Qué vacilón, pastor. Vamos a ver. Ah, Corra, perdón. Ajá. lo pasamos Em, luego, entonces. Sí, no, ya lo pasé, ya lo pasé. Ya lo enviaste. Entonces, esas son unas palabras de Calvino, de Casio Reina, que es, yo no sé si la estás viendo ahí en el chat, ¿verdad? Ya las pasé. En realidad Eh, no ha del- llegado. no, No a mí, bueno, por lo menos. de la convicción que él tenía sí, dice amén, Maggi Monje puso amén, Ah, ya bueno, están contestando, creo no, que esas dos. yo lo estoy buscando en el chat de WhatsApp, me vacile solo. Ah, no, en el chat de YouTube, Pastor, En la caja de era para que todos comentarios, digo lo yo. dieran. Ah, en el chat sí, Sí, el sí. chat de la transmisión, ahí donde te lo pasé. ¿Lo ves ahora sí? ¿Puedes leerlo? Perfectamente, sí, señor. Ok. Dice, ni las disputas inoportunas, ni las defensas Ajá. violentas, ni los pretextos cautelosos, ni el fuego, ni las armas, ni toda la potencia del mundo junta podrá ya resistir que la palabra de Dios no corra. Corra por todo tan libremente como el sol por el cielo. Qué lindo, me encantó esa frase de Casiodoro y Ujú. refleja todo lo que él tuvo que pasar, porque él lo que quería era eso, que la palabra de Dios corriera por todo el mundo como el sol por el cielo. Qué lindo, ¿verdad? Mm, Qué convicción que tenía él, qué seguridad que tenía él de que él, algún momento, la palabra de Dios iba a correr como el sol por el cielo. Como Y dice el Casiodoro, perdón, qué ujú, pena, no olvides la idea, pero recordé el Salmo 19, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. amén, amén. Y de hecho, él tuvo que sacrificar durante mucho tiempo, él no firmó la Biblia para evitar, como él tenía tantos enemigos, Felipe II andaba detrás de él, los protestantes andaban detrás de él, sufrió tanta persecución que él no firmó la Biblia porque él no quería que su obra, era más grande la obra que el autor, él no quería que la obra fuera, tuviera algún no la fueran a recibir los protestantes porque era de Casiodoro, ¿verdad? Entonces, donde la viera Felipe, la corona española también la fueran. Entonces él dijo, no importa, yo no la firmo, ¿verdad? De hecho, durante mucho tiempo la obra se le asignó solo a Cipriano, la que asumió nuevamente la misión de la Biblia en español fueron la Sociedad Bíblica Americana y la inglesa, la británica, que se llama, y ellos por las acusaciones que había tenido Casiodoro de sodomía, no estaban muy convencidos de ponerla, a pesar de que Casiodoro había regresado muchos años después a Londres convencido de que él era inocente, a enfrentar el juicio, ¿verdad? En su momento, decir, bueno, limpiemos aquí mi nombre porque yo no hice nada. El muchacho que lo había acusado se retractó y dijo que era mentira. Y los acusadores de él, ya en ese momento se había descubierto que eran espías de la corona, los que habían puesto la denuncia, digamos. Entonces, el nombre de él quedó limpio, pero a pesar de eso costó mucho y hasta, como estoy diciendo, que la sociedad americana, británica, y eso pasó en Inglaterra, ya casi que entrados del siglo XIX prácticamente fue cuando se reivindicó el nombre de Casio la Reina y apareció en las Biblias como tal, como lo conocemos hoy día. Entonces, hermanos, esto es como para una pincelada, es muy difícil hablar de todo en tan poco tiempo, es mucho tiempo, pero es muy poco tiempo para hablar de todo lo que pasó en 12 años.
y ojalá que eso nos sirva para motivarnos y amar nuestra Biblia, portar nuestra Biblia orgullosamente y saber lo que Ujú. costó esta Biblia para muchas personas, pagar con su vida prácticamente, con su comodidad, con su tranquilidad, para que nosotros hoy tuviéramos una Biblia al español. Así que Dios me los bendiga a todos y muchísimas gracias. Gracias, Pastor Sabdiel. Aquí algunos comentarios. Todo lo que pasó este hombre para estar leyendo, puso Adita la nueva traducción viviente y realmente la Reina Valera. Dice Mayita, amén, su palabra permanece para siempre, a un comentario que hiciste o a la lectura que hiciste sobre el comentario o tipo prólogo, supongo, que trae, que Ujú. hizo Casiodoro. Es una Eh, amonestación al lector. Sí. ok, perfecto. Gloria a Dios por estos hombres que dieron su tiempo y la vida para hoy tener sagrado libro de la Biblia, dice Rolando Gamboa. Waltercito, amén, gloria por estos grandes hombres, lucharon por la palabra de Dios para todos. Luego acá Anabelita dice, qué mensaje más hermoso y gracias a Dios que hasta hoy lo estamos disfrutando, la grande y hermosa palabra de Dios. Bendito Dios por Casiodoro. Creo Amén. que, creo que él no se imaginó Mm, que lo que iba a significar esta Biblia para nosotros. Para ujú. usted y para mí, pastor, que nacimos con la Reina Valera del 60, digo en Cristo, que es nuestra Biblia insustituible, aunque yo veo que te gusta leer otra versión muy a menudo, pero es la Biblia que yo me sé de memoria, los Claro, versículos todo, que, hablamos que de me, memoria, ¿verdad? Y ujú. tal vez digo, nunca imaginó él la clase de instrumento que estaba haciendo en manos de Dios y cómo esto hoy nos afecta hoy día. Eh, yo puedo leer la Biblia en cualquier versión, de hecho la leo en muchas versiones, muy diferentes versiones. Me gusta mucho la nueva traducción viviente, la traducción lenguaje actual, que no son exactamente traducciones, sino versiones, ¿verdad? De vez en vez la Biblia Dios habla hoy, el otro, el mensaje, la palabra, el mensaje de Dios para mí, y tantas, pero no hay en mi gusto, a mi sazón, a mi paladar, no hay ninguna como la Reina Valera. Y de No, verdad, no. creo que ahora los discípulos entenderán por qué insistimos tanto que volvamos a la Biblia de papel, que la volvamos a disfrutar en papel, que la llevemos a la iglesia, que la gente nos mire cargando este preciado libro también, que por muchos años, pastor, allá por los finales de los 70 o los años 70, sobre todo los finales 70, 80, los primeros 2, 3 años, digamos la mitad de la década de los 90, fue nuestro mayor distintivo, cargar la Biblia en nuestra mano, ¿verdad? Y la gente decía, bueno, ahí van los chaquetas, ahí van los aleluyas, o los panderetas, o los evangélicos, o los hermanos separados, porque nos veían cargando con la Biblia, ¿verdad? Ya no pueden decirnos aquella frase, va con la Biblia bajo el brazo, ¿verdad? Ya. No, sí. No Bueno, cabe. pero nosotros estamos haciendo una campaña en Catedral de Fe que intentamos volver a la Biblia de papel, que ella vuelva a estar en nuestras manos, que cuando estemos en la iglesia, el celular en la cartera y la Biblia en la mano, para que nada nos saque, porque aquí es una bendición. Usted sabe, pastor, y usted también tiene ahí decenas de versiones de la Biblia en el dispositivo o en la tablet. Pero ahí mismo en ese dispositivo entran mensajes de todo tipo, entran notificaciones de correos, notificaciones de las redes sociales, entran llamadas telefónicas y nos sacan de la comunión. Entonces Mm. estamos tratando de que en el servicio público al Señor, en nuestro culto, volvamos a la Biblia de papel. Y me imaginaba yo a Casiodoro, pastor, con esos papelitos al hombro, sea que fueran del tamañito que usamos hoy, que no creo que fueran del tamañito que usamos hoy, sea como hacen los arquitectos, ¿verdad? Cuando hacen los planos de las casas, que son unos papelones grandísimos, unos pliegos grandísimos. Como fuera que sea, él anduvo cargando eso para arriba, para abajo, 12 años por toda Europa, e hizo el esfuerzo de traducirla, sintetizarla, iba a decir, no, traducirla para nosotros, compilarla, la frase que andaba buscando para nosotros, para que nosotros tratemos de apreciarla igual, ¿verdad? Y qué hermoso es conocer esta historia. Voy a confesar algo, 56 años tengo,
recién cumpliditos, hace, qué rápido, hace 10 días atrás, cumplí los 56. La mayoría de los discípulos saben, 40 y, ¿qué? 40, 30, 49, pastor, de esos 56 en los caminos del Señor. Y por primera vez, pastor, confieso, me expongo al conocimiento de la historia, de dónde viene esa Biblia, esa traducción de la Biblia tan Gracias. rica para nosotros, esa obra monumental del idioma español, más grande que cualquiera obra escrita en español, más grande que el mismo Quijote de la Mancha, aunque algunos lo ponen con la misma estatura, pero lo que hay dentro de esas páginas es más enriquecedor, más aleccionador, totalmente transformador a diferencia del Quijote de la Mancha, ¿verdad? Y entonces, qué rico disfrutarla, pastor, y darte gracias. Estás muteado, te muteaste, te muteaste. Ahora sí. Y Ahí darte estoy gracias, otra dijiste nada vez. más. Y darte Estoy. gracias, quedaste ahí. Damos un minuto, un segundo. Ah, ahí sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Tuve que desconectarlo, es que el cablecito falla de vez en vez y me están escuchando por el micrófono de la cámara. Decía que ahora nosotros podamos disfrutarla y podamos dar gracias a Dios por tenerla y apreciarlo. Y te agradezco, pastor, por traerme esta gran enseñanza, por lo menos a mí, y por lo que veo a la mayoría de nuestros discípulos y no a todos también, pastor. Muchas gracias y gloria a Dios por eso. Y cuando uno ve, no se siente tan minúsculo, ¿verdad? Cuando uno ve todo lo que hizo Casiodoro Reina, ¿verdad? Precisamente por esto, y por eso yo, desde que hablamos, he querido rescatar no solo la figura de Casiodoro, sino la figura de Julianillo, ¿verdad? Y de tantos otros que, como le digo, quedaron muchos temas por fuera, que me gustaría algún día volver a retomar y hablar, como por ejemplo, rápidamente, a Casiodoro le debemos, nosotros hablamos aquí en Costa Rica y en América, decimos Jehová, ¿verdad? Jehová te pastoreará siempre, Jehová es mi guerrero, ¿verdad? Y todas esas canciones, y Jehová de los ejércitos, pero los alemanes no hablan de Jehová, los ingleses, los de habla inglesa no hablan de Jehová, ellos dicen Lord, los alemanes dicen Herr, ¿verdad? Herr Juan, ¿verdad? Es Señor, ellos todas esas traducciones se tradujeron como Señor. Casiodoro escogió, cuando vio el nombre del tetragramatón, que todos saben qué es, ¿verdad? Las 4 letras, decidió poner Jehová. Entonces, por eso todos nosotros en América decimos Jehová. Ahora, por ejemplo, pensar qué hubiera pasado si Casiodoro en vez de Jehová decide poner el Señor, como en inglés, que se puso Lord. En la Biblia de Ginebra dice Lord. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Casiodoro les pone Lord? Nunca hubiéramos conocido el nombre de Jehová, entonces es tan común. Y aquellos amigos que son los testigos supuestos se hubieran quedado sin nombre. No sé qué nombres hubieran puesto, pero bueno. Entonces, hasta ahí influyó, ¿verdad? Entonces, a veces, ¿por qué traigo esto? A veces decimos, es que en la Biblia aquí, digamos, en Salmo 23, aquí no dice Jehová es mi pastor, dice el Señor es mi pastor. Bueno, porque lo que hablaba antes de los manuscritos más antiguos que se encontraron, entonces algunas traducciones modernas han decidido traducir, en vez de Jehová, traducir Señor, que siguiendo las otras corrientes. Bueno, eso no pasa nada, amados. Entonces no nos extrañemos que en algunas Biblias venga y diga que se supriman algunos versículos, es porque la Reina Valera viene porque era lo mejor que Casiodoro tenía en su momento. Casiodoro es hijo de su momento, de su época, y al igual que Erasmo de Rotterdam, en los manuscritos más antiguos se ha descubierto que algunas partes no estaban. Entonces, bueno, algunos han pensado que fueron añadidos siglos después y por eso en las traducciones más nuevas que se basan en los manuscritos más viejos se han eliminado algunas cosas. Pero no es para alarmarnos ni decir algunas pequeñas frases, ¿verdad? Que algunos llaman textos espurios. No es para decir que a las Biblias modernas le quitan a la palabra de Dios. Nada más tengamos cuidado cuando leamos diferentes versiones, veamos la Biblia textual y lleguemos averigüemos por qué no está, si es que no está,
pero sí, critique lo que critiquen la Reina Valera, que se equivocó, que hizo, que lo otro, sigue siendo el texto por excelencia. Y cuando uno lee el Salmo 91, ¿verdad? Por ejemplo, es esa forma poética que Casiodoro utilizó, ¿verdad? Para no tradujo solamente. Usted lea, yo le dejo la tarea hoy en la noche. Lea el Salmo 91 en la Nueva Traducción Viviente, que es la que a mí me gusta también consultar. Luego la nueva versión internacional, léala en la Dios habla hoy, léalo en la que usted quiera. Pero cuando usted lee la Reina Valera y dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¡Ah! ¡Guau! Usted lee eso y es que usted, pastor, ¿verdad? O sea, es que es imposible no sentir que estás leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Y esa armonía y esa forma de traducir, por eso muchos dicen, no, él tenía que ser judío, él tenía que conocer el texto hebreo para traducir con tanta precisión, que muchas otras traducciones no han llegado a esa romanticismo, llamémosle, a esa viveza, a esa vida que uno siente cuando uno lee en algunas expresiones la Reina Valera. Pero bueno, Dios me los bendiga y que ojalá que podamos, la que lea, no importa, pero lea la palabra de Dios al final de cuentas, por favor. Gracias, pastor, otra vez. A los hermanos que nos han acompañado hasta esta hora, pues muchísimas gracias también por quedarse con nosotros hasta esta hora. Es rico aprovechar toda esta historia y saber de dónde nos llega a nosotros la traducción en español de las Sagradas Escrituras. Recordarles que mañana miércoles estamos los diferentes grupos de discipulado para que usted esté ahí conectadito, haga su tarea, estudie su lección para que le sea bien provechosa a su espíritu, a su alma, como a su cuerpo. El jueves volvemos a estar acá con el pastor Sabdiel, eso sí, en la Escuela de Ministros de la Palabra. El viernes tenemos reunión del Ministerio El Almendro. El sábado los jóvenes están en su reunión, si Dios quiere. Y el domingo nos volvemos a encontrar a partir de las 9 en la mañana, Dios mediante. A todos mis amados, nuestro abrazo, nuestro cariño sincero. Gracias por recordarme, Sofi. El domingo tenemos cena del Señor. Nadie debe faltar el domingo. En ningún domingo debemos faltar, pero menos el domingo en que celebramos la cena del Señor. Y también tenemos el domingo de primicias, donde todos vamos con las manitas llenas de amor para bendecir a familias en necesidad con todo lo que se requiere en un hogar. Usted sus manitas llenitas de amor. Usted sabe lo que se requiere en un hogar para salir adelante, para comer, para salir adelante en la vida. De todo eso, conforme Dios le haya bendecido a usted, todo lo que usted tiene ahí en las tablitas donde usted pone los alimentos, en la alacena, donde usted los pone ahí, usted ve y dice, aquí tengo esto, voy a llevar para bendecir hermanos y todos con las manitas llenas de amor. Así llevamos nuestras primicias al Señor en el primer culto domingo de este 10º mes de octubre, último trimestre de este año 2024. Amados, a todos el Señor nos bendiga, nos guarde, haga resplandecer su rostro sobre nosotros y ponga en todos paz. Mi amor y cariño. Gracias, Pastor Santiel. Gracias, amados. Nos vemos. Buenas noches. Bueno, bueno.